Durante años recorrí lugares donde las personas aseguraban haber vivido algo imposible. Casas abandonadas, hospitales, habitaciones marcadas por el miedo, historias de sombras, de voces, presencias extrañas, de cosas que parecían escapar de toda lógica. Durante mucho tiempo pensé que el misterio estaba ahí afuera, en aquello que no podíamos explicar, en lo sobrenatural. Y durante años, muchas personas, muchos especialistas, también siguieron ese camino conmigo, investigando, preguntando, buscando respuestas. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Detrás de muchos casos empecé a notar un patrón. Muchas experiencias aparecían justo después de una pérdida, de una muerte, de la muerte de un familiar cercano, de un amigo, después de un duelo, después de una separación, después de momentos profundamente dolorosos. Esto sucedía. Y entonces apareció una pregunta que cambió mi manera de entender el fenómeno. ¿Qué pasaría si muchas experiencias que llamamos extranormales también tuvieran relación con la mente humana? ¿Qué pasaría si algunas señales fueran una forma en la que el dolor intenta expresarse? ¿Y si muchas veces el miedo no viniera de afuera, sino de aquello que no hemos logrado procesar emocionalmente? Esa pregunta me llevó a buscar respuestas en otro lugar, no solo en la investigación de campo, también en la preparación, en la ciencia que estudia la mente, las emociones y los procesos humanos. Estudié tanatología, psicología transpersonal, procesos de duelo, porque necesitaba comprender algo más profundo. ¿Qué ocurre dentro de una persona cuando se pierde a alguien? Cuando se está ante la muerte cara a cara. ¿Qué pasa con la mente cuando el dolor es demasiado grande? ¿Por qué a veces sentimos presencias? ¿Por qué algunas personas sueñan constantemente con quien murió? ¿Por qué muchas veces creemos recibir señales del más allá? Y fue ahí en donde entendí algo importante, que hablar de la mente humana no elimina el misterio, lo vuelve todavía más profundo. Porque el cerebro humano sigue siendo uno de los grandes misterios de nuestra existencia. Pero también descubrí algo más, algo que transformó profundamente mi visión sobre la vida y sobre la muerte. Después de más de 15 años investigando casos, escuchando testimonios y hablando con personas que vivieron experiencias extranormales, hoy puedo decir que desde mi experiencia personal, muy personal, creo profundamente en la vida después de la muerte. Y no lo digo desde una postura religiosa, lo digo desde lo que escuché una y otra vez en personas que estuvieron cerca de morir y regresaron para contarlos. Personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte. Hombres y mujeres que aseguraban haber visto su cuerpo desde afuera, que recordaban a los médicos intentando reanimarlos, que descubrían una profunda sensación de paz, de tranquilidad, de ausencia total del miedo y algo que me impactó profundamente. Muchos de ellos, casi todos, hablaban incluso del dolor que sintieron al regresar a la vida. Como si volver a este plano hubiera significado abandonar un lugar de calma absoluta. Y lo más impresionante era que muchos testimonios coincidían. Personas distintas, historias distintas, pero sensaciones muy similares. Eso despertó todavía más mi necesidad de entender qué existe detrás del umbral de la muerte. Y también de conectar esas experiencias con los procesos emocionales que viven quienes se quedan aquí, enfrentando un duelo. Porque entendí algo importante. Muchas investigaciones paranormales tenían en el fondo una necesidad profundamente humana. La necesidad de sentir que nuestros seres queridos no desaparecen por completo. La necesidad de creer que la conexión continúa, que la muerte no termina con todo. Y quizás por eso el ser humano ha buscado respuestas desde el inicio de los tiempos en el más allá. Porque aceptar la ausencia definitiva es una de las experiencias más difíciles que existen. Recuerdo particularmente un caso que me marcó profundamente. Era una familia que seguía viviendo un duelo devastador después de perder a un niño en las explosiones del 22 de abril, históricas explosiones del sector Reforma en Guadalajara. La abuela de un menor muerto en esas explosiones insistía que ayudáramos al padre del niño. Él
No había podido despedirse de su hijo y constantemente soñaba con él. Me decían que en sueños el niño intentaba decirle algo, pero siempre despertaba antes de escuchar. Decidí tomar el caso y antes de comenzar la investigación hablé con la especialista que nos acompañaría ese día. Recuerdo perfectamente lo que le dije. Le pedí que si realmente lograba hacer una conexión, ayudara a ese padre a despedirse y a estar en paz. Pero también le dije algo más. Que si no ocurría nada en ese lugar, si no había contacto, fingiera. Que ayudara emocionalmente a la familia. Porque yo veía a un hombre destruido por la culpa y el dolor. Esa noche llegamos a grabar a la casa. Había 3 perros muy inquietos en el hogar. Tuvimos que encerrarlos en el patio trasero para que dejaran de ladrar. Cerramos ventanas, cortinas, puertas. Todo quedó completamente en silencio y sellado. Así comenzamos la sesión. Había fotografías del niño, algunas de sus pertenencias que la misma especialista solicitó. Y después de unos instantes, la especialista dijo que ya había hecho contacto. Yo sinceramente pensé que estaba haciendo exactamente lo que le había pedido. Pensé que estaba ayudando a la familia a encontrar en paz, pero desde un punto de vista muy terrenal. Entonces ocurrió algo que jamás he podido olvidar. El padre, en ese momento de la grabación, comenzó a despedirse de su hijo, llorando, pidiéndole perdón por no haberlo podido salvar. Y la especialista dijo: es momento de dejarlo ir. Le pidió al Señor repetir 3 veces el nombre del menor y despedirse. Y cuando aquel hombre dijo: adiós David, adiós David, adiós David, ocurrió algo. Un estruendo sacudió el piso de la habitación. Al mismo tiempo, una ráfaga de viento atravesó el cuarto. Las cortinas y las ventanas de aquella habitación se movieron violentamente. Y lo más impactante, todos lo sentimos. Todo el equipo de producción, toda la familia. Algo pasó ahí esa noche. No puedo decir exactamente qué fue. Y honestamente, tampoco necesito hacerlo. Pero sí creo que existen momentos en los que Dios permite que quienes ya están en otro plano puedan hacer un contacto de amor con quien seguimos aquí. Momentos que no buscan provocar miedo, sino paz, consuelo, esperanza. Lo que sí sé es que después de aquel momento, todo cambió para esa familia. La paz fue llegando poco a poco, y yo entendí algo que me marcó profundamente. Que hay experiencias donde el amor, el duelo y la necesidad humana de conexión parecen tocar algo mucho más profundo que nosotros mismos. Esa experiencia cambió mi manera de entender la muerte y también despertó mi necesidad de estudiar el dolor humano, comprender la mente, el duelo y esa inmensa conexión emocional que ni siquiera la muerte parece romper completamente. Porque quizás el amor no termina cuando alguien muere. Tal vez solo cambia de forma. Este podcast no nace para negar lo inexplicable. Tampoco es para destruir las creencias que ya tienes. Y mucho menos para burlarse de quienes han vivido experiencias difíciles de entender y llamadas paranormales. Al contrario, nace para mirar más allá de la historia. Para explorar aquello que ocurre entre la memoria, las emociones, el duelo y nuestras creencias. Porque quizás no todo es paranormal, pero también es cierto que no todo puede explicarse tan fácilmente. Y justo ese es el punto. Entre la razón y el misterio es donde comienza este espacio. Aquí hablaremos de duelo, de pérdidas, de tanatología, de experiencias humanas, de miedo, de recuerdos. De aquello que la mente puede construir cuando intenta sobrevivir al dolor. Pero también hablaremos de esas experiencias que siguen dejando preguntas abiertas, de personas que aseguran haber visto algo más allá de la vida, de testimonios que parecen tocar algo profundamente espiritual, y poco a poco iré compartiendo muchas de estas historias. Historias de personas que aseguran haber cruzado el umbral de la muerte y haber regresado. No para convencerte, sino para reflexionar juntos, porque quizás entender la muerte también ayuda a vivir de manera distinta. Y quizás comprender la posibilidad de una continuidad espiritual puede traer esperanza a quienes hoy atraviesan un duelo. La esperanza de que nuestros seres queridos no desaparecen completamente, que no se van completamente, que quizás la muerte solo transforma la existencia, que tal vez un día todos vamos a experimentar nuestro propio proceso de partida, eso es innegable,
y que, al final, el gran misterio no es solamente qué hay después de morir, sino cómo aprendemos a vivir aquí mientras estamos. Tal vez durante mucho tiempo buscamos respuestas afuera, en lugares oscuros, en fotografías, en grabaciones, en testimonios, en psicofonías. Pero quizás algunos de los misterios más profundos siempre estuvieron dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra necesidad de entender la muerte. Y tal vez por eso seguimos buscando estas señales. Porque perder a alguien nunca es sencillo, jamás lo será. Y aceptar la ausencia puede ser uno de los procesos más difíciles de la vida humana. Gracias por acompañarme en este primer episodio. Gracias por seguir aquí después de tantos años. Hoy comenzamos una nueva etapa tú y yo. Una nueva manera de mirar el fenómeno, más humana, más profunda, más consciente. Soy Jorge Omar Sánchez y esto es Después del Misterio. Durante años investigué lo inexplicable, lo sobrenatural. Hoy busco comprender las huellas que deja el dolor después de la pérdida, lo que permanece después del misterio.